Apreciados estudiantes, para mí es un gusto darles la bienvenida a la pista número 6. Entonces, esta pista va enfocada en qué pasa con el ser humano en cuanto al reconocimiento de sí consigo mismo, desde la matemática con una metodología que apunta a ser inclusivo, a trabajar en equipo, a trabajar colaborativamente y cooperativamente dentro del aula de matemáticas. Entonces, es importante que ustedes miren que reconocerse a sí mismos, que qué puedo aportar de manera individual a un equipo de trabajo, ¿sí? Para poder resolver problemas desde dentro de esa diversidad que encontramos dentro de las aulas de clase. Entonces, para mí es supremamente importante que ustedes analicen que en todo contexto educativo, cada año que pasa se está convirtiendo en un contexto más diverso y complejo, ¿sí? La educación ha venido cambiando paulativamente, ya encontramos mucha diversidad en el cual el docente tiene que tener esas metodologías que reconozcan esa pluralidad cultural y cognitiva de los estudiantes. Entonces, no solo podemos usar los diferentes pensamientos, sino también trabajar desde una perspectiva corporal hasta una perspectiva ya de un razonamiento más abstracto. Entonces, lo que buscamos con la pista es responder a una pregunta importantísima y es de qué manera el trabajo colaborativo como una propuesta de relacionarse consigo mismo, de conectarse, puede aprovechar esa diversidad que tienen los estudiantes para enriquecer esas estrategias de resolución de problemas matemáticos en el aula. ¿Listo? Entonces, esta pista busca darles a ustedes herramientas de tal manera que sean inclusivos a la hora de trabajar esas prácticas o esos conceptos matemáticos de manera más significativa. Entonces, primero, diferenciar lo colaborativo de lo cooperativo. Entonces, al finalizar la grabación, ustedes van a tener toda la capacidad de decir qué es lo colaborativo y qué es lo cooperativo en cuanto a esa profundización de trabajar en equipo para lograr resolver una situación, problema que el docente les haya propuesto de manera significativa. Es así como nosotros encontramos no solo esa herramienta puntual a la hora de participar, sino también encontramos ese análisis significativo de lo que es trabajar de manera adecuada. Entonces, cuando hablamos del movimiento corporal como una estrategia inclusiva, encontramos que mejora la comprensión matemática, ¿sí? ¿Por qué? Porque el movimiento corporal es para todos, no significa que Pedrito no entienda un concepto y por eso vive triste, no. Lo corporal nos permite que todos participemos. La intención es cómo trabajo lo corporal, que es una actividad para todos, y la hago de manera más significativa. ¿Sí? De lo contrario, pues no estaría trabajando de manera puntual lo que necesito trabajar. Entonces profundizamos la concepción, en este caso la comprensión de conceptos. Le facilita la observación o lo que es ser objetivo con el conocimiento y promueve obviamente algo que es inclusivo. Entonces a partir de eso yo puedo proponerles una experiencia propia dentro del área de matemáticas. Entonces, cómo lo realizó el profe Jonathan? A través de una actividad que se llama Actividad para Todos. Entonces, en esta actividad tenían que participar todos mis estudiantes. Fue una actividad divertida, lúdica, que les hizo aprender algo, algún concepto, en este caso de geometría, y además de eso les hizo entender la importancia de trabajar de manera inclusiva, de trabajar en equipo, trabajar cooperativamente, liderar, ¿sí? Entonces, es una actividad que yo les quiero contar en esta pista. Entonces, la actividad para todos, desde esa inclusión, es que los niños entre todos debían formar figuras geométricas, ¿sí? Y en ese caso, nadie podía quedarse por fuera de la figura. Entonces, aparte de retarlo al estudiante, estoy enseñando un concepto básico que es las figuras planas, en este caso el triángulo, el rectángulo, el cuadrado, y aunque pareciera muy sencillo, ellos obviamente los coloco a pensar, por ejemplo. Bueno, chicos, van a formar un triángulo, pero ¿qué es, profe, un triángulo? Entonces, desde ahí empieza uno a construir conocimiento de manera significativa.
Vamos a hacer un rectángulo, pero ¿qué es un rectángulo? Desde ahí estoy enseñándole al niño que él debe ser partícipe de algo que algunas veces se le olvida o no tiene claro el concepto. Entonces, ¿qué es lo que se evidencia en una actividad donde se desarrolla el movimiento corporal? Que todos se muevan y todos traten de resolver un problema. A eso apunta esta pista, reconocerse, relacionarse consigo mismo y mirar cuál es ese aporte que él tiene a la hora de resolver esa problemática. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta actividad para todos, logré tres fases importantes. Primero, comprensión mejorada de los cuerpos geométricos, en este caso de las figuras planas, el trapecio, el cuadrado, el triángulo, porque el niño ya no se le va a olvidar. Si yo en el tablero le hago un triángulo, al niño se le puede olvidar, pero si él con el cuerpo intervino para hacer un triángulo, se va a acordar, muchacho, ¿no te acuerdas que en la clase de que participamos un triángulo tenía tres lados y no podíamos? Recordar que un rectángulo es más largo de un lado y más corto del otro. Comprensión mejorada la llamo yo, ¿listo? Y obviamente en este tipo de representación no solo los niños se motivan a construir ese pensamiento, sino también que se puede trabajar ritmos y música. Si suena la alarma ya no hay más tiempo, o si suena una alarma faltan 5 minutos para que haga la figura. Entonces eso les está dando trabajo en equipo y les está dando un concepto que los permita orientarse hacia la distinción que es eso, el trabajo en equipo. Entonces, si nosotros miramos el trabajo colaborativo en el aula de matemáticas, no solo es una estrategia que trasciende del aprendizaje individual para situarse en esa interacción con sus pares, con el otro, sino también donde el docente debe ser el protagonista también como mediador. Es que yo no puedo coincidir una actividad cooperativa donde el docente quede de lado, ¿sí? Tiene que quedar, obviamente, participando activamente de lo que uno quiere o busca en esta actividad, ¿sí? Entonces, sí es importante que se haga ese proceso, ¿sí? Para poder nosotros eh, poder formalizar la actividad y el trabajo, en este caso, cooperativo. Entonces, promueve la interacción, ese es uno de los primeros beneficios, fomenta la inclusión, facilita el aprendizaje y desarrolla habilidades sociales, que en los últimos años se ha ido perdiendo esa habilidad social por el consumo del celular. Que el consumo excesivo de celular ha sido uno de los promotores, perdón, de haber ido perdiendo habilidades sociales en los niños. Entonces nosotros como docentes que estamos en su gran mayoría en las clases, debemos aprovechar las clases para fomentar el desarrollo de esas habilidades mediante un trabajo efectivo en equipo. No es hacer una guía y que cada quien allá verá cómo lo resuelva, sino poder orientarlo al estudiante en la manera en cómo se debe trabajar en equipo de manera efectiva. Entonces, dentro de ese análisis, lo que nos pregunta esta primera parte es de qué manera el trabajo colaborativo en el aula de matemáticas puede potenciar no solo la comprensión de contenido, sino también valores como el respeto, la empatía y la responsabilidad compartida. Miren lo importante de esto, ¿sí? Yo creo que esto trasciende el concepto y es que ustedes deben mirar que yo debo crear esa mediación de tal manera para que potencie no solo la matemática en sí, sino valores del trabajo en equipo, la empatía, aprender a escuchar, aprender a respetar la opinión del otro, aprender a tolerar la diferencia y la responsabilidad compartida como uno de los valores que está faltando muchísimo en la escuela y eso debe enseñarse en los primeros años donde el estudiante es activo, él capta todo. Y si yo como docente de primaria en esos primeros años les enseño el concepto de responsabilidad compartida, habré logrado más que haber enseñado una suma a un estudiante. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios que yo puedo destacar? Primero, el respeto a la diversidad. Todos aprenden de diferentes formas. La participación activa, ¿sí? Todos pueden intervenir y aportar, no puedo excluir a nadie. El apoyo entre pares. El apoyo no significa lo que se evidencia en la mayoría de colegios, que el uno hace todo y el otro copia. Si yo como docente permito eso en los primeros años, ya cuando esté en el bachillerato, pues ya no puedo hacer nada porque esa vara es más difícil de enderezar.
¿sí? Entonces, ustedes como promotores de esos primeros años son los que tienen que hacer que entiendan que apoyo entre pares significa que si Pepito es muy bueno en matemáticas, trate de explicarle a Juanito, no que él haga y el otro solo escriba. Eso es lo que uno tiene que orientar, que se ayuden. Si Pepito dibujó, el otro analizó, el otro concluyó y el otro expuso. Que ellos entiendan que el apoyo entre pares es una ayuda mutua. Y la palabra mutua es si yo te ayudo, tú me ayudas. ¿Listo? Y mejora la comunicación y cooperación a la hora de resolver una situación, problema, no solo en matemáticas, sino en las diferentes áreas del conocimiento en las cuales obviamente está ese aporte de cada uno de los estudiantes. Entonces, lo que podemos ver es que debemos aprovechar la diversidad, ¿sí? Esa diversidad, verla como una mallita, mejor dicho, como una colmena donde todos trabajan como quien dice, un club de hormiguitas que todos apuntan hacia el mismo objetivo, ¿sí? No seamos ciegos, como docentes a veces nos cegamos y creemos que todos tienen que ser con las mismas capacidades y el que no tiene esa misma capacidad, cero. No, aprendamos a diferenciar, ¿sí? Todos no tienen un núcleo familiar completo, todos no tienen las mismas condiciones y vienen felices de su casa con 10.000 en el bolsillo para el descanso. Todos no tienen la misma capacidad intelectual para saberse de memoria las tablas, todos, mejor dicho. Si no entendemos esos estilos cognitivos, pues ahí habremos fracasado como docentes. El pensamiento crítico nos fomenta la reflexión, justificación y aprendizaje. La etnomatemática, pues obviamente, cómo desde las diferentes culturas podemos aplicar problemas prácticos desde la cotidianidad de los estudiantes. Y finalmente, cómo apuntar a esa resolución de problemas de manera efectiva. Entonces, ¿qué les traigo? ¿Qué estrategia les propongo a ustedes como futuros docentes? Usen dibujos visuales, usen el cuerpo, usen materiales manipulativos y usen obviamente dentro de todo eso las operaciones básicas mediante lápiz y papel. ¿Por qué profesor Jonathan nos trae estas estrategias? Y es que lo visual les ayuda mucho a los niños a entender un concepto. El cuerpo también. Hay muchas actividades que ustedes pueden encontrar en la red, en el ciberespacio, en donde el cuerpo son la base de ciertos conceptos matemáticos. Los materiales manipulativos, ¿sí? Traten de buscarse, a veces si no hay en el colegio, uno puede que los niños mismos construyan y ustedes empiezan a crear una base, mejor dicho, crear un laboratorio de matemáticas con construcciones que los niños hagan a partir de eso. Cuando los niños ya pueden analizar, profe, yo ya construí esto, yo ya construí lo otro, ellos se sienten importantes, ¿sí? Cada vez que uno tiene ese aporte, los niños se sienten protagonistas, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Entonces, ¿de qué manera esa diversidad de estrategias, ya sea manipulativas, gráficas, corporales, enriquece la comprensión de los problemas matemáticos en un aula donde todos están incluidos? Entonces, ¿de qué manera? Pues existen diferentes maneras, ¿no? Sí, entonces, como ya lo habíamos visto en la pista anterior, hacerles actividades donde ellos las miren en su vida real, los contextualicemos, les demos la oportunidad de observar, de mirar, de trascender el concepto de manera más práctica, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos y analizamos esa percepción que esto nos hace entender el concepto, en la básica primaria juega un papel fundamental lo manipulativo, lo simbólico y lo corporal. Ya en la parte secundaria ya es más como más escrito, pero eso no significa que dejemos de lado todas esas maneras o formas de enseñar la resolución de un problema al estudiante. ¿Listo? Entonces, a los docentes de primaria sí se les pide ser concisos, ser fuertes en enseñarles a partir de estas herramientas para que en la secundaria sean fuertes los niños a la hora de abstraer los conceptos. Como les digo, no todo puede quedarse en el juego, tiene que haber una guía que evalúe ese juego, que eso es lo que habíamos visto en la pista anterior. Entonces, para que en un aula se aplique bien los conceptos, tiene que pretenderse realizar de manera paulatina eso.
Entonces, ¿cuál es la socialización? Entonces, en este caso, la diversidad de estrategias en el aula es como tener varias puertas para entrar a la misma casa. Al final todos llegan, sí, pero cada uno encuentra una entrada que le resulta más cómoda. Valoren las formas diversas que los niños tienen para resolver un problema matemático. No se queden con una. Busquen dice, esa forma variada de lo que uno puede hacer a la hora de trabajar. eh, en cuanto a la parte de la resolución y la formulación de un proyecto, de alguna cosa que tenga que ver con las diferentes formas de resolver una estrategia. Porque mientras el otro es bueno manipulando, el otro es bueno dibujando, el otro es bueno trabajando símbolos y el otro es bueno moviéndose, ahí estoy descubriendo las potencialidades que cada niño tiene para resolver un problema. ¿Listo? ¿Cómo hacemos lo inclusivo? Trabaja en las dos formas, lo cooperativo y lo colaborativo. En lo cooperativo, el docente es el director de esa orquesta y el docente es el que asigna roles a cada estudiante para buscar resolver un problema. Mientras que en lo colaborativo, el estudiante gestiona su propio aprendizaje y no hay roles, solamente todos aportan para resolver un problema. Miren la diferencia. Cooperativo roles, colaborativo no hay roles, todos apuntan a resolver la problemática. Cambio en lo cooperativo, cada uno tiene su papel y con ese papel deben darle solución al problema. Entonces, si ustedes se dan cuenta dentro de esa percepción que ustedes están mirando en pantalla, yo puedo trabajar las dos formas. Mientras en un cooperativo hago construir, en un colaborativo hago mejorar. Cuando ustedes tengan tiempo y le den clic a esta diapositiva, se les va a abrir un documento como un ejemplo que puedan usar en sus prácticas pedagógicas. Yo les invito a que la usen para poder formalizar o fortalecer lo que tiene que ver con la diferenciación entre lo cooperativo y lo colaborativo. ¿Listo? Y además de ese documento que les da ese ejemplo, ustedes tienen un video que les permite profundizar el concepto, un concepto que no solo es fundamental, sino que es trascendental a la hora de usarlo en un aula de clases. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta de lo que hemos hablado hasta el momento, tiene que ver con esa forma de incluir, de trabajar en equipo, de relacionarse consigo mismo, y no solo consigo mismo, sino también con los demás al ser uno un ser sociable por naturaleza y al desarrollar habilidades sociales con los estudiantes. Entonces, la estructura del trabajo en equipo depende de ustedes. O aplican roles para cada estudiante o hacen que todos aporten una idea para la construcción de algo. ¿Sí? Eh, Dos bandas de la pila que ustedes deben tener muy en cuenta a la hora de trabajar este tipo de actividades. Los roles en el grupo, no olviden, si ustedes hacen trabajo cooperativo, los roles más usados dentro de una estrategia matemática son un líder, un relator, un moderador y un encargado de materiales. Si la actividad es hacer un cubo, un triángulo, entonces es importantísimo que se trabaje en ese tipo de materiales, ¿sí? Entonces, el encargado es el que gestiona, muchachos, nos toca tener un octavo de cartulina. Recuerden no pedir materiales caros, tenemos que entender el contexto en el cual estamos ubicados y ya con eso nosotros trabajar en explicarle al estudiante o a los estudiantes qué es ser líder. Juanito, ser líder es esto. Juanito, ser relator es esto. Porque si ustedes le dicen nomás, usted es líder, usted es relator, moderador, sin haber explicado el concepto, ellos van a hacer un trabajo poco efectivo, ¿sí? Entonces, cuando uno sí trabaja de manera colaborativa, de manera efectiva, si uno sí debe entender esa capacidad que el estudiante debe tener a la hora de resolver este tipo de problemáticas, ¿sí? Y es que resolver, según mi rol, resolver un problema tiene que ver con eso. ¿Cuál es el papel de mi rol? ¿Sí? Si yo no le enseño el papel, pues lastimosamente no habría obtenido nada positivo de ese rol. Entonces sí es importante que nosotros entendamos o enseñemos el rol de cada uno en ese tipo de estrategias que debamos utilizar. ¿Listo? Entonces, ya como finalizando, no olviden, para fomentar ese trabajo cooperativo es bueno organizar grupos pequeños, asignar roles, establecer metas
y promover una comunicación más asertiva. Eso es lo más importante. Y además de eso, la inclusión fomente colaboración, valore los diferentes puntos de vista, reconozca la diversidad cultural y aplique esos modelos educativos o métodos que les permita a los niños sentirse bien a la hora de hacer una actividad. Aquí les dejo un documento en el cual deberán participar. Este vale 50% del foro. Solamente es darle clic a este documento, les va a abrir el documento y los aportes que ya se han ido realizando durante las sesiones. ¿Listo? Entonces yo los invito a que participen en la construcción de una actividad matemática trabajando o lo cooperativo o lo colaborativo, según lo que más les haya llamado la atención. Les deseo muchos éxitos, apreciados estudiantes. Muchas gracias.